Buenas tardes, mi nombre es Claudio Pierantoni, les hablo desde Santiago de Chile, Universidad Finisterre. El título de esta ponencia es La actualización del esquema Uti Frui y el amor al prójimo en la educación cristiana de Agustín de Hipona. Bien, la distinción entre uti y frui, es decir, entre usar y gozar de las diferentes realidades, constituye el principio arquitectónico de todo el libro primero de la educación cristiana, es decir, el de doctrina cristiana de Agustín de Hipona. En este tratado, Agustín reflexiona sobre la correcta manera de aprovechar los principales elementos de la educación clásica grecorromana en el nuevo ambiente de la cultura cristiana. Agustín entiende que el elemento fundacional de la educación consiste en una valoración ontológica de la realidad, es decir, en comprender objetivamente las cosas y atribuirle a cada una su verdadero valor, para así amarlas de modo ordenado. Es lo que Agustín llama el ordo amoris, el orden del amor. Siguiendo la tradición platónica, Agustín divide la realidad en dos niveles netamente distintos, la realidad eterna y la realidad temporal. Correspondientemente, afirma que sólo la realidad eterna, es decir, Dios, debe ser querida por sí misma y por lo tanto gozada, frui, mientras que la realidad temporal, las criaturas, solo es un medio que debe ser utilizado, uti, como medio para alcanzar la primera. Aquí sigue también la terminología estoica aprendida por Cicerón, aprendida de Cicerón. Ahora bien, la principal dificultad que Agustín encuentra en la aplicación de este esquema es la aplicación al amor al prójimo, es decir, al ser humano, puesto que por un lado el ser humano es una realidad temporal, por lo tanto parecería que hay que usarla y no disfrutarla. Pero por otro lado parece incongruente sostener que el ser humano solo debe ser usado. Y eso le causa entonces perplejidad a Agustín y va haciendo este análisis a lo largo del libro primero del de doctrina cristiana y después también retomará el problema en obras sucesivas. Por lo tanto, Agustín tendrá que pasar por un proceso que lo llevará a solucionar esta incongruencia, tanto a partir de sus experiencias personales de amor y amistad, como a partir de la reflexión filosófica. En este breve espacio nos limitaremos a analizar solo el punto esencial que le permite a Agustín corregir la aplicación del esquema uti frui. No podremos analizar todos los textos como lo haremos en la ponencia, en el capítulo escrito, pero nos concentraremos en un punto. Ahora bien, esta corrección se basa fundamentalmente en la doctrina de la creación, en la idea de creación cristiana. En la metafísica neoplatónica, que Agustín había asimilado durante su proceso de conversión, el universo emana necesariamente del uno bien, que es Dios. La realidad que emana de Dios, por tanto, es en cierto sentido una degradación de Dios que debe ser superada. En el proceso de vuelta al uno, la epistrofé, toda multiplicidad debe ser abandonada. No solo la realidad corpórea, no solo hay que trascender los cuerpos, sino incluso la multiplicidad de los individuos humanos debe ser trascendida. Por lo tanto, también la individualidad personal, la persona humana como tal, debe ser trascendida en este proceso de reabsorción en el uno. Agustín, en cambio, corrige esta visión metafísica argumentando que la esencia perfecta de Dios no puede degradarse. Por tanto, la creación no es una degradación de Dios, no es una emanación de Dios, sino que es el fruto de una decisión libre. Por lo tanto, el universo es creado gratuitamente. Dado que Dios es el ser perfecto, no necesita de nada, solo puede crear el universo en beneficio de una criatura racional, en vista de su propio bien y felicidad, o sea, del propio bien de la criatura, porque Dios no necesita nada.
De eso se deduce que Dios crea al ser humano como un fin en sí mismo, no para que se reabsorba en el uno, porque este proceso no tendría sentido como argumentará después Agustín en la Ciudad de Dios, sino para que permanezca, para que la persona humana permanezca con su esencia propia y con su identidad personal intacta, siendo a la vez el mismo Dios, como bien absoluto, fin último de su criatura, el único cuyo amor puede darle la felicidad. Esta explicación metafísica, entonces, ayuda mucho a comprender la respuesta de Jesús en el Evangelio, ¿no?, al fariseo que le pregunta, ¿cuál es el primer y más importante mandamiento? Jesús contesta, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a la luz de lo que hemos dicho, el motivo, la fundamentación de este mandamiento es fácil de entender. Dios es el bien absoluto. Por lo tanto, es lógico que deba ser amado absolutamente, con toda el alma. Pero lo interesante es que Jesús no se conforma con dar esta respuesta, sino que agrega, el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Jesús no explicita la conexión lógica, no explica la relación entre ambos y deja este trabajo entonces a los filósofos cristianos que se han encargado de hacerlo, siendo Agustín el primero en hacerlo de un modo sistemático. A la luz de lo expresado, se puede llegar a entender entonces, Agustín llega a explicar cuál es esta conexión. El amor al prójimo está lógicamente, ontológicamente implicado en el amor a Dios, por el mismo hecho de que Dios crea al hombre como un fin en sí mismo. Por tanto, no se puede amar a Dios sin amar al prójimo al mismo tiempo, pues Dios es ese mismo amor que está en el origen ontológico del ser humano y por lo tanto es también su fin escatológico. No es simplemente que debamos amar al prójimo porque Dios lo manda, sino que Dios lo manda porque desciende directamente de una necesidad ontológica. De esto se deriva también la consecuencia que el amor al prójimo, más fácil de verificar, puede ser tomado como la prueba fehaciente de que nuestro amor a Dios es verdadero. Esta consecuencia se expresa, como se sabe, en la primera carta de San Juan, que Agustín hace objeto de un detallado comentario. Dice la carta de San Juan, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, que ve, no puede amar a Dios a quien no ve. En otras palabras, como Dios no se ve, físicamente no nos molesta ni nos da motivo de descontento de un modo empírico, podríamos fácilmente pensar que amamos a Dios, pero en realidad podríamos estarnos engañando, podríamos estar amando un mero concepto abstracto de Dios sin realidad. En cambio, si amamos verdaderamente a Dios, se comprobará en cómo somos capaces de amar al prójimo, no solo al que es nuestro amigo y nos resulta simpático, sino al que es nuestro enemigo, al que nos molesta, al que nos insulta, incluso al que nos ha hecho graves injusticias, es decir, en cómo somos capaces de perdonar. De este planteamiento, Agustín también saca otra consecuencia fundamental. Si no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, es igualmente verdadera la inversa, es decir, no se puede verdaderamente amar al prójimo sin amar a Dios al mismo tiempo. Cito a Agustín. Si Dios es amor, todo el que ama el amor, ama a Dios. Ama, pues, al hermano y quédate tranquilo. No puedes decir amo al hermano, pero no amo a Dios. Tal como mientes si dices que amas a Dios cuando no amas al hermano, así también te engañas cuando dices que amas al hermano si piensas que no amas a Dios. Es de todo punto necesario que tú, que amas al hermano, ames al amor mismo. Ahora bien, Dios es amor. Es inevitable, por tanto, que ame a Dios, todo el que ama al hermano. Fin de la cita, comentario a la primera carta de San Juan. En efecto, amamos el amor con el amor, y el verdadero amor, en último término, coincide con la esencia misma de Dios. Sintéticamente, Agustín lo expresa de nuevo en De Trinitate. Cito, cuando entonces amamos al hermano a través del amor, amamos al hermano desde Dios. Y no puede suceder que no amemos principalmente el mismo amor,
mediante el cual amamos al hermano, de donde se deduce que aquellos dos preceptos no pueden existir el uno sin el otro. Dado por cierto que Dios es amor, indudablemente ama a Dios el que ama el amor, pero es necesario que quien ama al hermano ame el amor. Fin de la cita. De Trinitate, libro octavo, capítulo octavo. Por consiguiente, si amamos verdaderamente al prójimo, lo estaremos amando en Dios y para Dios. Amar verdaderamente, como hemos dicho, significa amar en la verdad, es decir, respetando la correcta jerarquía de los valores, el orden del amor. Por tanto, concluye Agustín, quien ama al prójimo y dice que no ama a Dios, igualmente se engaña, pues en verdad ama a Dios, aunque afirme lo contrario, incluso aunque se declare agnóstico o ateo. Quien, por ejemplo, ama la verdad y la justicia sobre todas las cosas y por estos valores está dispuesto a sacrificar hasta su propia vida, éste necesariamente ama también a Dios. En resumen, amar a Dios implica necesariamente amar al prójimo en él. Y amar al prójimo y a sí mismo significa necesariamente amar a Dios como origen, causa ejemplar y fin último del mismo. Lo bueno que hay en el prójimo lo amaremos porque todas las bondades participadas, ya sean físicas o morales, son reflejos del bien en sí, que principalmente amamos. Por otra parte, lo malo que hay en el prójimo, en la medida de que sea involuntario, lo compadeceremos y lo curaremos. En la medida que sea voluntario, es decir, culpable, lo corregiremos, aconsejaremos o también castigaremos. O a la inversa, recibiremos el consejo, la corrección o el castigo, según sea el caso, el tipo de relación que se dé con cada persona. Sintetiza Agustín, de Trinitate. Por lo tanto, el hombre al que creemos justo es amado por aquella forma y verdad que aquel que ama ve y entiende en sí mismo. Pero la forma misma y la verdad no es posible que se ame por otro motivo. Por tanto, quien ama a las personas debe amarlas o porque sean justas o para que lo sean. Fin de la cita. Entonces, como lo expresará también muy bien en las confesiones, en el libro cuarto, donde medita sobre su experiencia de pérdida de un amigo muy querido, amar al prójimo significa, en último término, arrebatarlo hacia Dios. Cito de Confesiones, libro cuarto. Diles estas cosas para que lloren en este valle de lágrimas, y así les arrebates contigo hacia Dios, porque si se las dices ardiendo en llamas de caridad, con espíritu divino se las dices. Fin de la cita. Como lo expresan estas últimas palabras, amar de esta forma absoluta y gratuita, más allá de todos los gustos e intereses terrenos, solo en orden al fin último, es superior a las fuerzas humanas, puramente naturales, y es obra de la gracia. Aquí entra el tema de la gracia que es fundamental para Agustín. Tenemos que amar con espíritu divino, con ese mismo amor con el cual Él nos ama, que es el mismo amor con el cual Él, Dios mismo, se ama a sí mismo. En conclusión, el amor de Dios y el amor al prójimo son metafísicamente una sola y la misma cosa. Con un solo y mismo amor, Dios se ama a sí mismo y nos ama a nosotros. Y por otro lado, con un solo y mismo amor, nosotros somos llamados a amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos en Él, en orden a Él. Entonces, si bien el hombre es una criatura, nunca puede ser considerada como un mero medio, pues Dios la crea como un fin en sí misma. Su existencia no es finalizada a otra cosa, sino a su propia plenitud y felicidad en Él. Se puede concluir que gozar del hombre y gozar de Dios son una sola y misma cosa, pues, en último análisis, el amor de Dios y el amor al prójimo son lo mismo. Con un solo y mismo amor, Dios se ama a sí mismo y nos ama a nosotros. Con un solo y mismo amor, nosotros somos llamados a amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos en Él. Muchas gracias.